La vivienda, en general, a día de hoy, es el principal motivo de preocupación de los españoles. Pues como es el principal problema que nos afecta a todos, yo he querido investigar sobre ello. El problema de la vivienda no está solo aquí. El problema de la vivienda es un problema a día de hoy, yo creo que ocurre en casi todas las grandes ciudades independientes del país, y he de decir que estamos muy bien. Sí, vaya por Dios. Comparativamente. Yo en Irlanda vivía en una residencia de estudiantes, ¿vale? Y pagaba 780 euros al mes por compartir una habitación. Wow. Aunque la gente piense que los precios no estamos en el 2008, la situación no es la misma y por tanto la evolución no va a ser la misma. La crisis del 2008 viene en parte provocada por el sistema financiero y por un descontrol absoluto a la hora de la concesión de préstamos sobre la vivienda. De los datos que leía últimamente es que mientras los salarios en los últimos años han crecido un 4%, el precio de la vivienda se dispara un 18%. Los jóvenes tenemos una situación complicada. Hola Mario, buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, vamos con el siguiente capítulo de trabajos TFGs, en este caso vinculados con EDEM. Y bueno, más que hacerte yo la introducción, me gustaría que la hicieras tú, te presentes y desde ahí arrancamos. ¿Te parece bien? Muchas gracias, Julián. Nada, buenas tardes, Amadeo, Julián. Yo vengo aquí a la hoguera hoy a prenderle fuego, ¿no? Creo que es la primera vez que os van a decir esto. Bueno. Pero vengo a traeros mi TFG, un trabajo de investigación sobre la demanda de vivienda en España entre los años 2008 y 2023. ¿Y por qué digo que vengo a prenderle fuego? Porque la demanda de vivienda, la vivienda en general, a día de hoy, es el principal motivo de preocupación de los españoles. Me he traído unos cuantos datos aquí apuntados que quería compartir con vosotros y con la audiencia, ¿no? Y comentar que la demanda, según el último barómetro del CIS, es el principal problema de la opinión pública española. Por tanto, bueno, pues como es el principal problema que nos afecta a todos, yo he querido investigar sobre ello y os doy las gracias de que me deis la oportunidad de compartirlo con todos. Me parece genial. Escuchando, a mí, no sé si es por de formación profesional o por mil historias, ¿no? Pero siempre que se me aparece muchas veces la famoso, que ya es muy vieja, la pirámide de Maslow, ¿no? Y escuchándote, Mario, yo escuchaba cómo no va a ser una de las principales preocupaciones si está justo en la base, es la de supervivencia, totalmente. Las fisiológicas de mantenerte con vida y luego está la de seguridad. Claro, es que la vivienda es eso, es mantenerte con vida y seguridad. Si luego entrará el tema de pertenencia, las relaciones sociales, pero claro, cuando estamos hablando de una necesidad tan importante y que hay tanta dificultad hoy día para acceder, no me extraña que salga en el ranking como de las preocupaciones máximas. Sí, en todos los sentidos. De hecho, uno de los temas más controversiales es que en nuestra propia Constitución la vivienda está recogida como un derecho, el derecho a la vivienda, pero bueno, nuestra Constitución es tan amplia que no lo desglosa después de manera exacta, concreta, sí. Con lo que da lugar a muchos malentendidos, interpretaciones y que generan luego problemas, conflictos en nuestra sociedad. Por tanto, estoy de acuerdo completamente contigo, porque todos necesitamos un techo donde vivir y en función de cómo se desarrolle el mercado de la vivienda y en función de cómo la situación en la que se encuentre, pues tendremos la vida más fácil, las necesidades de Maslow cubiertas e iremos a por las siguientes, ¿no? Claro, efectivamente. Bueno, pues adelante. Persona joven que aborda el tema de la vivienda desde una perspectiva investigadora. Esto es lo importante. Desde una perspectiva investigadora. Hay que destacar eso, porque hay muchos departamentos universitarios que se están quedando sin investigadores y no hay relevo generacional. Wow. Y sentarte delante de una persona que es joven, que tiene toda la vida laboral por delante y que decide aplicar una técnica de investigación como es la econometría, muy poco utilizada incluso por algunos institutos dedicados a la investigación, en un tema tan importante como es la vivienda a nivel español y a nivel europeo, y tenerlo aquí en Valencia, en EDEM, en la Escuela de Empresarios, ¿no? Que además ha estudiado ADE, pues es que había que hablar con él, yo creo que sí o sí, tenía cabida en la hoguera
Sí o sí, hombre, y después de haber visto el TFG cómo iba, ¿no? Claro. Sí, efectivamente. Está... Pues tú pones el fuego y nosotros la leña. Así que, por favor. Te lo agradezco, Amadeo, pero bueno, yo toda esta redundancia que me estás dando, en ese sentido, yo, pues con total humildad, yo tenía inquietud por este tema, ¿no? A nivel personal, incluso a nivel profesional, y me decidí investigarlo. Además... ¿Pero por qué lo hiciste? ¿Por qué elegiste la vivienda y no la pandemia o el desempleo juvenil, que es un problema aquí también en España? Hay un montón de preocupaciones. ¿La vivienda por qué? Pues como te decía... ¿Buscas casa? Busco casa. Sí, busco casas. Voy a aplicar un modelo econométrico para saber... Busco casas constantemente. A esas preguntas de... Es que busco casas constantemente, ¿no? Porque ¿Cómo es eso? Pues después de acabar la universidad y con un poquito de experiencia profesional que tenía haciendo asesoramiento a fondos de inversión en financiación de activos, pues dije, oye, si yo estoy diciéndole a esta gente cómo tiene que hacerlo a nivel financiero, a nivel de las operaciones, si son viables o no son viables, ¿por qué no me convierto yo en el propio fondo, ¿no? Uh-huh. Y entonces me rondaba esta idea por la cabeza, pues habiendo estudiado aquí en EDEM, el tema de emprender lo llevo pinchado en vena y me dije, voy a lanzarme. Hablé con mi tía lleva toda la vida trabajando en el mundo del real estate y me dijo, acabo de tener una conversación con una socia mía que me ha dicho lo mismo, que tenemos que lanzarnos. Uh-huh. Y dicho y hecho, montamos una reunión y a la semana siguiente estábamos ante notario constituyendo la sociedad y nos lanzamos a la piscina. Encontramos oportunidades de inversión para comprar activos que no están en uso, que a día de hoy no hay nadie uh-huh. viviendo en ellos, los reformamos para que tengan esas condiciones de habitabilidad y los ponemos en el mercado para que otras personas puedan acceder. Y con ese dinero que nosotros sacamos de la operación de modificar, uh-huh. En este caso son pisos, y en un futuro nos gustaría ir a edificios, pero bueno, vamos uh-huh. a empezar poquito a poco, ¿no? Con ese capital lo repartimos con nuestros inversores y les damos la oportunidad de entrar en otro proyecto para seguir creciendo todos juntos. Y bueno, pues... ¿Tenéis alguna página o algún soporte donde encontraros? Sí, tenemos una página de LinkedIn. Una página de LinkedIn. El nombre de la sociedad es VLS Capital Partners. Muy bien. Porque ¿Lo puedes repetir, por favor? Uh-huh. V de Valencia, L de Lérida y S de Sevilla, Capital Partners. Muy bien. ¿Vale? Muy bien. El nombre queda chulo, queda profesional y se nos ocurrió... De la terreta. Sí. Muy bien. ¿Eres de Valencia? Sí, yo soy valenciano. Valenciano, nacido aquí en Valencia, en la zona de Ángel Guimerá. Ajá. Estudiaba en Escolapias y desde ahí Muy bien. entré en EDEM en parte de casualidad, ¿no? Y toda mi vida la he hecho aquí. Sí que es verdad que he estado fuera en Irlanda y en Francia gracias a las oportunidades de Erasmus que ofrecía EDEM, uh-huh. y han sido experiencias muy, muy chulas. Y allí también he visto el problema que tienen de la vivienda, que el problema de la vivienda no está solo aquí. Uh-huh. El problema de la vivienda es un problema a día de hoy, yo creo que ocurre en casi todas las grandes uh-huh. ciudades independientes del país, y he de decir que estamos muy bien. Sí, vaya por Dios. Comparativamente. Yo en Irlanda vivía en una residencia de estudiantes, ¿vale? Y pagaba 780 euros al mes por compartir una habitación. Wow. 2 personas en la misma habitación. Uh-huh. Se suponía que era precio estudiantes también. Precio estudiantes, una residencia que te la ofrecía la universidad. Wow. Uh-huh. Compartir una habitación. Tuve suerte que estuve con un chico francés que era aseado. Era aseado dentro de lo que somos los hombres, ¿no? Pero he de decir que... muy educado, muy buena persona. Tuve muchísima suerte. Yo era... Sí, si queréis que os cuente una anécdota. Venga, va, claro. Por favor. Vamos a encender la hoguera. Esto es brutal. Segundo día que estaba yo en Irlanda, nos fuimos 4 amigos de aquí de Valencia, ¿vale? Cada uno estábamos en un piso en la residencia y, como no, salimos de fiesta. Segunda noche. Y nos vamos a la discoteca, que es Daisy's, que es la que está llena de españoles, porque Dublín está lleno de españoles. Ah, ¿sí? Lleno de estudiantes españoles y de gente que está trabajando allí, lleno. Y llegamos, pues allí las discotecas cierran más pronto, pues a las 3 o así llegamos a casa. ¿Qué ocurre? Que en mi habitación se bloqueaba con una llave. Para entrar tenías un acceso con una llave metálica que hacía en el sensor, detectaba, pip, 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 y te abría. Entonces, llego...
no iba mal del todo, pero bueno, no eran mis mejores momentos. Pero llego, abro la habitación, me quito todo, me voy a la cocina a beber un vaso de agua y cuando vuelvo a la habitación me había dejado la llave dentro. En las 3 de la mañana, segundo día, pasillo, compartiendo habitación, estaba en el pasillo y mi compañero dentro durmiendo. Pues la verdad que no fue... la imagen la di yo un poco peor. Empezaste tú mal. Pero he de decir que tuve la relación muy buena. Pero esta situación, vale, con 22 años la puedes tener. Si tienes suerte, puedes salvarla. Sí. Yo, tal y como veo el futuro de la vivienda, si eso es lo que nos toca, va a haber gente que en un futuro tenga que vivir en esas condiciones. Y ¿cómo tienes una familia teniendo que vivir? ¿Habrá que poner soluciones? Hay que poner soluciones. Has trabajado el tema de la vivienda. Explícanos en palabras sencillas en qué consiste el trabajo de final de grado que has hecho, las principales conclusiones, pero en conclusiones, términos muy sencillos. Sí, básicamente yo... Como para mi abuela. Correcto. Yo lo que he intentado averiguar o lo que he intentado investigar y ver cómo ha sido la realidad en los últimos años es qué factores han influenciado, en qué medida y en qué sentido la demanda de vivienda en nuestro país. Para definir la demanda de vivienda, esto me parece muy importante, que se ha utilizado el número de compraventas, con unos datos obtenidos de la Agencia Notarial de Certificación, que básicamente es todo el número de compraventas que los notarios firman. Cuando se hace una compraventa, tienes que firmarlo ante notario para que quede registrado públicamente. Ellos lo pasan al Ministerio de Transportes y se obtiene una estadística a nivel nacional con todos los datos desglosado por provincia, en este caso. Yo he cogido, porque al final para hacer una investigación tienes que centrar el tiro, no puedes investigarlo todo. Me encantaría investigar 1000 cosas en mi DFG, pero es algo limitado, entonces me he centrado a nivel general. ¿Qué ocurre? Que el mercado de la vivienda es completamente heterogéneo. Cada ciudad, incluso dentro de ciudades, cada barrio tiene su propia dinámica de oferta y demanda de vivienda. Eso complica el análisis y seguramente las políticas también a aplicar deben ser muy adaptadas a la realidad de cada territorio. De sentido común. No es lo mismo la ciudad de Valencia que la ciudad de Madrid. Obvio. Condiciones geográficas, condiciones históricas, conectividad, completamente. Entonces, mi análisis ha sido a nivel genérico, pero sí que es verdad que quedaría muy chulo como futuras posibles líneas de investigación, ¿no? Ir a centrarnos en una ciudad, en un barrio. ¿Qué ocurre? Que ahí igual la disponibilidad de datos, bueno, hay que escarbar un poquito más y llegar más profundo. Pero sí que es muy importante tenerlo en cuenta, que cuando se estudia hay que saber qué se estudia, qué parámetros se han utilizado. Dice, la demanda de vivienda está bajando. ¿Dónde está bajando? ¿En qué periodo está bajando? Claro. ¿Y por qué? Muy bien. Entonces, básicamente, ese ha sido mi estudio. Y bueno, a las conclusiones que he podido llegar a través del análisis econométrico de estos datos es que hay ciertos factores que influyen más en la demanda de vivienda o que son más fundamentales. Y ellos son el nivel de renta, el precio de la vivienda, el crédito, la concesión de hipotecas, que luego si queréis hablamos de ello porque tiene un papel muy grande dentro del mercado inmobiliario. Y después también quise estudiar una variable, el impacto del COVID. Muy bien. Para ello apliqué una variable ficticia que se denomina, que básicamente es ¿qué ocurre? El COVID ocurrió en 2020, ¿qué ocurre con los datos antes de ese 2020? ¿Qué ocurre con los datos después de ese 2020? ¿Qué influencia tiene? Entonces, las diferentes conclusiones las he sacado ceteris paribus, aplicando el criterio de economía, ¿no? De que todo el resto de variables se mantienen constantes, ¿cómo afecta esta variable? Pero lo que me he dado cuenta, ¿no? Es que no solo afecta a una variable, sino que afecta a un conjunto de variables. De hecho, yo quería estudiar muchas más variables. Yo al principio, este trabajo me lo enfoqué como voy a ver el modelo perfecto. Ya. El 100% de explicación.
Tío ambicioso. No, porque yo funciono muchas veces con el sentido común. En este sentido, yo había estudiado econometría, pero había tenido solo una asignatura en un cuatri. No sabía hasta qué punto tenía, cómo delimitado estaba. Yo pensaba que yo podía coger todas las variables que quisiese, ya, meterlas ahí meterlas en la todas y sacar un modelo perfecto que lo explique todo, y claro. Eso es imposible. Sí. Te encuentras con muchísimas Pero bueno, limitaciones. has establecido un modelo que tiene unas variables cuantitativas y luego tienes una variable ficticia, ¿vale? Lo cual también complica la interpretación del modelo y eso también es bastante meritorio. O sea, estamos hablando de una persona que es que ha acabado la carrera. Eso es lo que yo quiero poner aquí en relevancia, que no es un investigador que lleva 30 años analizando el mercado de la vivienda, etcétera, y ha tenido esa aspiración y eso. Sí, aquí nombras una cosa que es bastante interesante. En tu trabajo mencionas el método Cochrane-Olcott, ¿vale? Eso suena un poco a detective inglés. ¿Por qué lo hiciste? ¿Para impresionar a Mónica Maldonado, que fue tu tutora? ¿O por qué? Pues, desde aquí la saludamos, ¿vale? Mónica, un saludo. Yo lo has pronunciado de una de las formas, porque yo lo he escuchado pronunciar, porque lo he ido escuchando, porque te lo prometo, de 3, 4, 5 formas diferentes a cada uno. La verdad que, bueno, el nombre es complicado, ¿no? Pero básicamente este análisis, porque es un tipo de análisis, lo que hace es que, a ver si lo explico bien, si no me corriges, que tú tienes más experiencia que yo seguro. Lo que hace es, cuando tenemos unas variables, en este caso yo he analizado la demanda de vivienda a nivel trimestral, que quiere decir que cada año tiene 4 periodos, ¿no? Si lo tuviésemos a nivel anual, tendríamos un periodo, cada año es un periodo. Entonces, la variable de lo que me dice este método es básicamente el año 1, cómo se está copiando del año anterior, los resultados. Es decir, la demanda de vivienda en el año 1 me viene influida por la demanda de vivienda en el año anterior. Vale. Esto, en este caso, es aplicado a los errores, del modelo. Aquí nos estamos poniendo quizá muy técnicos. Mi abuela no sé si lo entendería. Muy técnicos. Pero básicamente lo que quiere decir es qué influencia tienen los datos anteriores sobre los datos actuales. Trimestrales, a lo mejor ahí se ha incluido el factor de la estacionalidad y entonces este método pues te puede ayudar a compensar, identificar porque esa estacionalidad que te puede dar lugar a una mala interpretación de los resultados. Porque es que eso, vamos a trasladarlo a otros ejemplos, eso pasa en la economía española, en este caso, por ejemplo, con el turismo. No es lo mismo analizar los datos de junio que los de diciembre. Efectivamente. Y los datos de junio vendrán influenciados por los datos de junio del año pasado, del verano anterior. Efectivamente. Más que los... Entonces, este tipo de análisis sirve para limpiar. Eso. Para limpiar esas posibles... Neutraliza el efecto de esa estacionalidad y te ayuda a mejorar la interpretación de los coeficientes. Correcto. Muy bien. Y bueno, pues ese método es el que utilicé sin conocerlo. Yo no sabía lo que estaba haciendo al principio. ¿Qué ocurre? Que digo, vale, tengo este problema. Cojo y digo, voy a investigar cómo soluciono este problema. Pues aplico este método. Y a partir de ahí conocí el método, si no, no te lo hubiese podido explicar. Muy bien. Bueno, lo aplicaste bien, el resultado era coherente. También hay que tener en cuenta que el TFG tiene una limitación de 50 páginas. ¿Vale? Entonces, todo lo que a ti te hubiera gustado profundizar y ampliar, pues está acotado a 50 páginas. Y a un tiempo determinado. Porque tenemos unos plazos de entrega. Claro, ¿cuánto tiempo tenéis para hacer el TFG? Pues... ¿A ti cuánto te llevó? Oficialmente empieza en febrero y tiene que acabar en junio, si no me baila la memoria. Es verdad que yo tuve la suerte de tener a Mónica. Mónica lleva muchos años trabajando, lleva muchos años tutorizando y me dijo, cuando yo supe que iba a ser ella, quedamos un día aquí a tomar un café y me dijo... empiezas en febrero, pero ve preparándote cosas. Entonces yo ya desde finales de diciembre, principios de enero que tenía los exámenes, pero finales de diciembre pues ya fui empezando a ver cosas.
Y la idea principal no era hacer este tipo de trabajo. La idea principal era ver qué zonas de España son las más atractivas para invertir, porque yo quería utilizar el TFG para algo que me sirviese para mi, en este caso, para mi empresa, ¿no? Y me dijo Mónica, vale, vamos a verlo. Ella nunca me dijo que no, vamos a verlo. Entonces yo me puse a verlo y yo fui el que le dije, Mónica, esto no hay por dónde cogerlo. No tengo las bases para poder realizar un estudio. Entonces le dije, vamos a hacer algo más fácil. Más fácil. Un estudio econométrico, vamos a hacer algo más fácil. ¿Por qué? Porque en mi cabeza tenía más sentido. Quizá yo soy muy estructurado, no muy de números, de Excel. Sí. Yo sé de lo que me hablas. Entonces yo dije, yo necesito tener unos datos, analizarlos, tener un resultado e interpretarlo. Y me decidí por ese tipo de estudio. Que a otras personas le parecerá más complicado, más complejo. Pues a mí, a mi forma de entender, porque cada uno somos de una forma, ¿no? Me parecía más sencillo y que podía estudiar algo de manera muy profesional o muy correcta, por así decirlo, y tener unos resultados que poder presentar. Muy bien, muy bien. ¿Julián? Qué bien. Pues estaba escuchando yo como si fuera tu abuela, ¿sabes? Aquí tratando de aprender y de seguiros. He leído el TFG, ¿vale? Y leyéndolo me venían también algunas preguntas, algunos... señalas que unos autores, no los voy a pronunciar porque se va a volver a demostrar mi lingüística inglesa, en fin, que encuentran que los factores demográficos, ¿vale?, tienen un impacto significativo en la demanda, ¿vale? Lo marcas. Entonces me venía esta pregunta, ¿no? ¿Cómo crees que puede afectar la baja natalidad y que al mismo tiempo se contrasta con la mortalidad de la población, ¿vale? Va a llegar población mayor cada vez más en volumen a morir. Sí. ¿Y cómo crees que estas dos condiciones, ¿no?, la baja natalidad y la mortalidad, que cuando lleguen generaciones como pues los boomers, etcétera, a morir, pues va a haber como ¿vale? ¿Cómo impacta en la demanda de vivienda? Sí, como el factor era demográfico, dije, no sé si lo habríais, si lo estáis teniendo en cuenta, la baja natalidad y esto, y la mortalidad. Esto no queda reflejado dentro del estudio, pero por el tema profesional, como te he comentado, yo no paro de informarme del mercado inmobiliario y lo que sí que te puedo comentar es que no es más un tema de natalidad o mortalidad, sino es más un tema de creación de hogares. ¿Vale? O otra forma, otro tipo de approach, de análisis para la demanda de vivienda podría ser la creación neta de hogares, que es una estadística que recoge el INE, que esto lo sé porque mientras fui haciendo la investigación yo iba buscando bases de datos. Una de esas que me hubiese gustado analizar o coger como variable, en este caso, dependiente, fue la creación neta de hogares, pero la descarté. La creación neta de hogares puede venir tanto por que donde antes una familia se separa y hay dos familias, ¿vale? Que esto es un fenómeno que está pasando. Cada vez los hogares tienen menor cantidad de personas por descenso de natalidad, etcétera, pero también por un tema de migraciones. Esto era la otra, claro. Otras de las variables que estaban dentro del estudio eran población residente en España y población extranjera activa en España, que son también siempre datos del Instituto Nacional de Estadística, ¿no? Yo pensaba a priori que estas variables iban a tener más impacto o iban a ser más relevantes a la hora de determinar la demanda de vivienda. Cuando se hicieron los análisis, pues las descarté por tema de significancia estadística. Pero sí que es verdad que al final, si hay un número limitado de casas, que es la oferta en este caso, del stock de viviendas disponibles, el stock de viviendas, y hay una mayor demanda, en este caso creación de hogares, hay un desequilibrio en el mercado. Y eso es lo que está ocurriendo a día de hoy. Otro de los datos que me había apuntado son más de 250.000 hogares netos creados el año pasado en España, frente a una oferta de 100.000 viviendas nuevas construidas. ¿Vale? Uno de los gráficos que incorpora el estudio es el stock de vivienda. Y es muy ilustrativo porque ve cómo se ve claramente cómo se dispara desde el año 2005
hasta el año 2008. Sí, crece brutal. El boom inmobiliario. Que quiero decir una cosa, no estamos en el 2008, estamos en el 2025. Aunque la gente piense que los precios... no estamos en el 2008, la situación no es la misma. Y por tanto la evolución no va a ser la misma. Eso es muy importante. Estamos hablando de la vivienda, es un tema fundamental. Vale, pero ¿en qué sentido lo dices? ¿Desde un punto de vista esperanzador o desde un punto de vista de alerta? ¿No es la misma? Desde un punto de vista en que hay mucha gente que piensa que estamos en el 2008. En la misma situación, porque dicen, los precios están imposibles. Sí. Estamos en el 2008. No, ¿Hay no una burbuja inmobiliaria? No es así. No estamos en el 2008. Las condiciones del mercado son diferentes. Vuelvo a lo que estábamos comentando, ¿no? El stock de vivienda se dispara y a partir de 2008 empieza a decrecer paulatinamente y actualmente se mantiene estable. ¿Qué ocurre? Que si se sigue construyendo por debajo, ese stock se va a ir reduciendo. La oferta de vivienda se va a ir reduciendo. Y una ley económica básica es a menor oferta misma o mayor cantidad demandada, suben los precios. Es el que se va a quedar con él. Suben los precios. Por tanto, no va a haber una burbuja y va a explotar. O la situación no es burbujística actualmente. Sí. Y los precios no van a bajar. La coyuntura económica es diferente. Correcto. Tampoco estamos en crisis. Correcto. Entonces, la cuestión aquí de la vivienda es que, claro, el índice de reposición del stock ahora es negativo. Es decir, contamos con un stock de vivienda que cada vez va quedando menos vivienda porque cada vez hay más demanda de vivienda, pero el stock cada vez va a menos. Digo, vivienda libre, vivienda que todavía no se ha vendido. Y lo que se está construyendo no es suficiente como para compensar esa disminución. Es decir, se construye más lentamente que lo que está disminuyendo el stock. Entonces, claro, es un círculo vicioso que al final da lugar y es un problema... al que opta la vivienda es el que puede pagar los precios de hoy en día. Y la juventud, tal cual estamos ahora, es uno de los segmentos de población con menos capacidad de poder acceder a una vivienda. Sí, otro de los datos que leía últimamente es que mientras los salarios en los últimos años han crecido un 4%, el precio de la vivienda se dispara un 18%. Si me voy a la época de mis abuelos, de mis padres, el esfuerzo que ellos tenían que hacer en ratio de años trabajados para comprarse una vivienda era inferior al que tenemos los jóvenes hoy en día. Claro. Los jóvenes tenemos una situación complicada. Y yo aquí tenía una pregunta que tú, como un joven investigador sobre la vivienda, o sea, ¿llegarías a la conclusión de que hay jóvenes hoy en día que jamás llegarán a tener una vivienda en propiedad? Pues... podría darse el caso, ¿no? Pues creo. Esta pregunta, ¿jamás llegarán a tener una vivienda en propiedad? Puede ser. Los segmentos más bajos de la sociedad, claro, esas personas jóvenes, porque los que tenemos un salario en torno a la media, pues a lo mejor entre tú y tu pareja, pues tal vez podéis optar, retrasáis la edad de tener hijos, por tanto menos cargas familiares, ¿vale? Pero con lo que eso conlleva. Pero claro, hay personas que no consiguen acabar el mes y que tienen que optar a una renta social del Estado para poder llenar la nevera. Claro, estos perfiles de población, que con los precios de la vivienda, como no sea una vivienda de protección oficial o con muchísimo, o cedidas por la administración pública, nunca van a tener esa posibilidad. Pues yo te voy a decir lo que estoy viendo como persona joven, como persona que está todo el día en el mercado, en el mercado inmobiliario. Todo va a depender de... Como lo comentábamos antes, el mercado de la vivienda es muy heterogéneo. Todo va a depender de qué expectativas tengamos a la hora de vivir. La gente... El cómo. ¿Cómo vamos a vivir? ¿Dónde? Claro. ¿Qué idea tenga cada uno de vivir, no? Viviendas sin cocina. Claro. Juan Roches ya lo decía hace muchos años. Llegará el momento en el que se construirán pisos sin cocina. En países como Japón o sitios donde el espacio es tan... ¿Tus expectativas es vivir sin cocina? Oye, pues a lo mejor el piso es más económico, quiero decir. Son alternativas, son formatos. Y el que él decía a nivel de estudiante que también... no sé cocinar,
Es verdad. ¿No conocéis los formatos de coliving? El coliving, te lo iba a preguntar justamente, ¿no? La verdad que está bastante en tendencia en el mercado inmobiliario a día de hoy. Hacer propiedades que tú tengas tu piso y luego las zonas de cocina, gimnasios, coworking sean compartidas. Pero la forma que vivimos o que tenemos la concepción de yo tengo mi casa, mi piso, no digo que no pueda mantenerse, pero digo que con la evolución en la que hay se está poniendo complicado y se va a poner más complicado. Entonces, cada uno tiene que analizar qué expectativas tengo yo, qué realidad hay, cómo hago para conseguir lo que yo me quiera proponer. Hay gente que quiere vivir en el centro de Valencia, a 2 minutos de su oficina, y se piensa que va a poder encontrar con un salario medio una casa a la que entrar con una hipoteca. Pues quizás es que esa situación no la vamos a poder tener. Quizá en el futuro sí, pero a día de hoy y en un corto periodo de tiempo, quizá esa no. Pero quizá un piso en un pueblo con menos habitantes, con las mismas características que tendría ese piso de Valencia, me refiero a características de metros cuadrados, de habitaciones, de calidades, pero en un Alginet, que está a 30 minutos, 40 minutos en coche, que está conectada con transporte público, nuestras ciudades van a cambiar por el tema de la vivienda. Nuestras ciudades van a pasar de ser ciudades principales o ciudades periféricas pegadas, en este caso a Valencia, porque vamos a hablar de Valencia, no es lo que conocemos todos, a áreas metropolitanas como pasa en Madrid, Guadalajara, Toledo, son ciudades dormitorio de Madrid. Conectividad. Va a ser un tema muy importante y que debería de preocuparnos mucho en relación al tema de la vivienda, el tema de las comunicaciones y de los transportes, de la infraestructura, que pueda permitir conectarte con la ciudad de manera mucho más ágil. Claro. Es verdad que el tema del teletrabajo está ayudando también a que este tipo de opciones se abran más a personas. De decir, oye, no vivo en el centro de la ciudad, ¿por qué? Porque no tengo que ir a la oficina, puedo vivir en una zona de playa, en una zona de campo, pues cada uno lo que le guste. Pero vamos a hablarlo muy claro. El acceso a la vivienda es un coste. Y el acceso a la vivienda viene restringido por tu capacidad de ahorro y por tu capacidad de financiación. La vivienda, nadie a día de hoy, una persona joven que acabe de la universidad y trabaje unos años, no se va a comprar un piso al contado. Va a ir al banco y va a pedir dinero. La crisis del 2008 viene en parte provocada por el sistema financiero y por un descontrol absoluto a la hora de la concesión de préstamos sobre la vivienda. Es verdad que las condiciones del sector bancario, de las condiciones financieras de los hogares españoles se han modificado y se han saneado bastante, pero se sigue necesitando mucho, se sigue necesitando financiación. Las condiciones están mejorando poco a poco, pero antes los padres, los abuelos, ¿no? Siempre nos decían, la hipoteca me la tengo que quitar cuanto antes, pero si no tienes o no consigues acceder a una hipoteca, ¿cómo vas a acceder a una casa? El problema se agrava. Pero es que incluso accediendo a una hipoteca cabe la posibilidad de que entras en una situación de endeudamiento, eres deudor. ¿Eso a qué va a dar lugar? Pues digamos a un efecto de segunda ronda. Es decir, parte de mi renta se va a destinar al pago de la hipoteca, por tanto, no se va a destinar al consumo, a la compra de alimentos o a la compra de ocio, de servicios. Por tanto, estamos prolongando o podemos llegar a provocar un problema de falta de demanda, porque una parte importante de nuestra renta se la está llevando la hipoteca, y gracias que nos conceden una hipoteca. Entonces, claro, es un tema que tiene un trasfondo ya no solamente económico, sino un trasfondo social. Totalmente. Bastante importante. Y me haces acordarme de la típica pregunta, ¿no? Que creo que todavía estará, ahora me lo confirmas tú o no, por ahí, ¿no? Que es comprar o alquilar, en el sentido de voy a gastarme casi lo mismo en el alquiler
que con la hipoteca. Y mucha gente decía, pues para pagar 600 pavos de hipoteca, de alquiler me gasto 650 y estoy pagando la hipoteca, ¿no? Pero el alquiler te da movilidad, ¿no? Sí, es más libre, claro. Me voy de esta ciudad o de este municipio y me voy a otro municipio. Y mi pregunta sería, tú que has estudiado más el mercado y tal, ¿tú qué opinas al respecto? Además es que estoy todo el día mirándolo, ¿vale? Claro. Entonces os lo voy a decir datos de mercado a día de hoy en zonas de alrededor de Valencia. Alrededor de Valencia no hay un solo alquiler por debajo de 700 euros de un piso, de cualquier tipo de piso, ¿vale? Os estoy hablando de cuartos sin ascensor de los años 70, que muchos de ellos, bueno, pues están no de origen, pero prácticamente 700 euros, por lo bajo, mínimo. En la ciudad de Valencia son 800, fuera 700. Wow. El salario medio de un trabajador medio pueden rondar netos 1.500, 1.600 euros por ahí. Claro, es que la mitad se te va... ¿Qué ocurre? Que estos pisos, si tú los consigues comprar a día de hoy, vamos a poner un precio que es barato, ¿vale? 120.000 euros. Tú pides un préstamo en unas condiciones de un tipo fijo, siempre tipo fijo. A no ser de que tengáis muchos conocimientos financieros, iros siempre a una hipoteca tipo fijo y no tendréis preocupaciones a nivel mental en el futuro. Sí, en un futuro. Nunca sabes si... Para el que nos escuche, si alguna vez se va a coger una hipoteca, creo que si no es un experto financiero, que se vaya a la tranquilidad de dormir sabiendo lo que tiene que pagar. Sí, correcto. Porque muchos de los problemas que vinieron de desahucios es porque la falta de educación financiera en nuestro país hizo que se vendiesen un montón de hipotecas a tipo variable y cuando el Euribor subió, la gente no pudo. Claro. Pues este tipo de inmuebles, 120.000 euros, que es un precio bajo, ¿vale? Supondría un préstamo que vendría a ser a 30 años, tipo fijo 2,5, unas condiciones normales, ni buenas ni malas del mercado, a día de hoy, unos 400 euros. Claro. Por el mismo tipo de inmueble. Claro, la pregunta no es tan loca, ¿no? Y son inmuebles a los que la mayoría de la gente puede acceder. Claro. Porque si nos vamos a inmuebles más altos, de mayor importe, puede que ahí sí que a nivel económico, financiero, compense más alquilar que comprar. Pero bueno, esto es un segmento de la población mucho menos del día a día o que pueda interesar a la mayor parte de la población. A día de hoy, si lo que tú dices, si no piensan moverse dentro de unos años y quieren comprarse una casa, les sale más rentable financieramente, si pueden, que es otra cosa, comprar que alquilar, para el mismo tipo de piso de un perfil pues por debajo de 200.000 euros. Claro. Qué bueno. Esos son los datos. 700 muy bien. Y 700 es muy barato. Difícil. ¿Has estado tentado en comprar alguno de esos para ti? Claro. Sí. Claro. El objetivo nuestro es intentar comprar no esos pisos que se pueden habitar, sino pisos que no se pueden habitar. ¿Por qué no se pueden habitar? Pues porque no han estado habitados, porque son pisos que hace un montón de años que nadie ha estado en ellos. Hay fincas que se construyeron en el 2008 que hasta hace poco, o incluso apostaría una mano a que todavía están por acabar. Sí, totalmente. ¿Te refieres a ese tipo de viviendas? Ese tipo de viviendas son más caras. El otro día yo estuve en Massama Grey viendo un piso que es un piso que ha sacado la Sareb, que lo comercializa una comercializadora, pero es un piso de la Sareb, y era un piso muy grande, 170 metros, era un dúplex muy grande, y es lo que tú dices, están hechos, pero en su momento se dejaron de pagar. No consiguieron la célula de habitabilidad por algún motivo. O se dejaron de pagar, o el promotor, diferentes casuísticas, ¿no? Y este piso se vendía a 140.000 euros. Esto va a ser muy interesante. ¿Qué está pasando? ¿Sabes cuántas personas éramos visitándolo a la vez? No, ¿cuántas? 8 o 10 personas a la vez. Wow. Ay, me recuerda a las series americanas, las películas americanas de puertas abiertas de los hogares para comprarlos. Sí, pero, y de repente... pero ahí van uno detrás del otro, ¿no? Sí. No creo que entren. Bueno, yo he visto películas donde a lo mejor sí que entran varios. De hecho, en un capítulo de Cobra Kai, claro, se ve esta misma escena. Pues uno de los protagonistas entra y en esa misma vivienda se encuentra con varios que están viéndolo. Pues Amadeo, y eso ya lo tenemos aquí. Te lo voy a decir, igual que vosotros lo habéis visto con el tema de la Dana, ¿no? Que habéis hecho mucho hincapié en muchos podcasts vuestros sobre este tema. La realidad supera la ficción. Sí. Y asusta. Sí. Asusta de verdad, porque dices,
claro, todas las personas que tienen interés, que algunas la tendrán más menos, pero tienen interés, es desesperación. ¿Lo ves? Porque hay gente que quiere comprar esa vivienda para vivir. Yo en este caso lo quiero comprar porque creo que es un buen activo, que puedo prepararlo para que esté en mejores condiciones, pero hay gente que quiere comprar esa vivienda para vivir. Incluso yo en un futuro podría querer comprar esa vivienda. Y dices, aquí hay una competición muy salvaje. Sí, ¿no? Y la hay. Y además, ese tipo de activos ya no se vende, este es el precio, lo negociamos. Este es el precio que parte. ¡Wow! Espuja. Se hace arriba. Ostras, este es el precio que parte. ¿Cómo ha cambiado? ¿O lo he entendido mal? ¿Es sí, así? correcto. ¿Es así? Este es el precio que parte. ¡Wow! Se pueden ofrecer pujas y claro, pues te lo ven 40 personas y si tú dices, oye, yo lo quiero, lo ponen haciendo y entonces ya es la psicología. ¡Wow! ¿Por qué? Porque el mercado está tan desequilibrado que ahora el que tiene el poder es el que vende. Cuando en el mercado todo el mundo estaba vendiendo, ¿vale? Porque en el trabajo también se ve, ¿no? El precio en 2008, en el TFG. Sí, en el trabajo del TFG, además ahí incluyo gráficas. En el precio en 2008 está en el momento máximo y del 2008 hasta el 2014 cae pronunciadamente. Y el suelo es en 2014. Claro, ¿qué ocurre? Que la gente que estaba vendiendo, pues si no conseguían vender porque no había gente que quería comprar por toda la crisis económica, el que tenía poder era el que compraba. El que compraba decía, oye, claro, no te doy más de tanto o puedo llegar a tanto. Esto lo has puesto por esto, pero ahí no lo compra. Claro. Te lo compró por 80 y había mucha gente pues que vendió sus casas en ese momento porque decían, es que no me lo está comprando nadie, pero ahora la situación es al revés. En valor absoluto estamos en los mismos precios que en el 2008. Eso es correcto. ¿Qué ocurre? Que desde 2008 a 2025 el peso de la inflación hace que en valor real la vivienda todavía no esté a ese nivel. Pero en valor absoluto sí que hemos llegado a esos precios. Wow. Y esta es la situación que se está dando a día de hoy en el mercado inmobiliario. Yo no sé si vosotros habéis estado buscando para comprar últimamente. Cuando me casé en Puzol Yo no. y de momento no tengo intención de comprarme Pues yo escuchaba mucho el tema de la situación de la vivienda, la situación de la vivienda, la situación de la vivienda. Hasta que no he visto la situación de la vivienda, no me he dado cuenta de la realidad, lo compleja que se ha puesto en ese sentido. Y hay que hacer algo. Bueno, es lo que tú has dicho al principio. Si es que la encuesta del CIS, el barómetro del CIS, dice que es hoy en día el último barómetro es la primera posición. Hace 3 años creo que estaba en la 7ª posición o algo así. Y ha escalado hasta la primera. Es que es muy preocupante. Realmente Correcto. Es un tema que no sé las juventudes como vosotros, qué escenarios vais a encontrar, ¿eh? Tampoco es que quiera ser pesimista porque al final los gobernantes a veces tardan en reaccionar, pero reaccionan. Pero claro, en la medida en la que se demore una buena política de vivienda, pues las personas que lo sufren pueden ser más o menos. Correcto, además es un tema que no pones una solución hoy y mañana se acabó el problema. No, claro. Una de las soluciones, la solución que más es... Hay que construir más. Que es cierto, yo soy de la opinión que hay que construir más con una construcción planificada, que en un futuro quizá nuestras ciudades como las conocemos a día de hoy se nos van a quedar bajitas y vamos a tener ciudades más altas. Hay una parte normativa que es muy importante, Correcto. que es el autorizar las construcciones verticales de mayor altura que las de ahora. Correcto. Ahí resuelves, voy a hacer una barbaridad, la mitad de la demanda ya la podrías atender, porque si haces un edificio el doble de alto, es muy simplista, pero podría ser una de las soluciones. Pero aunque sea tu solución, ¿cuánto vas a tardar en aplicar esa solución? Claro. Esa solución no se aplica no es de la noche a la mañana. No es de la noche a la mañana. Sí. Además, esa solución tiene que ser rentable para que se haga. Claro. Porque sí, efectivamente. Si se encarga el sector privado, si no tienes un mínimo de rentabilidad, los que construyan tienen que comer. Claro. Tienen que dar de comer a sus hijos, claro. tienen que tener un trabajo, tienen que pagar los materiales. Entonces, es una solución, pero no es una solución que vaya a ser mañana. Es una solución que podemos poner para dentro de 5, 10 años, claro. tener una situación un poquito mejor.
¿Qué ocurre? Que hay muchísimos factores que nos influyen. Hemos hablado de la demografía, de las migraciones, la cantidad de personas que está entrando en nuestro país. En 2008 la gente se fue y eso también influyó en el tema de los precios de la vivienda. Si yo tengo 10 casas y hay 20 personas que quieren vivir, pero si de repente de esas 20 se me van 12 y tengo 8 personas que quieren vivir en 10 casas, pues ya lo tengo solucionado. ¿Qué ocurre? Que la previsión no es que deje de entrar, de crecer la población, sino que la población, va a ir a más. Las previsiones que se están manejando es que aumente. Entonces hay que aplicar soluciones. Otra de las soluciones que yo... Es una solución que a mí mi abuelo siempre me había comentado. Mi abuelo, que en paz descanse, siempre me decía, tú cuando puedas, coges un suelo y te juntas con 4 o 5 o 6 vecinos y hacéis una cooperativa. ¿No? Pues hacíais un podcast vosotros de economía social, que hablaban de las cooperativas, hablaban del modelo de consumo. Y oye, es una solución que nuestros abuelos en los años 60, 70 utilizaban, 80. Oye, igual es una solución que se podría plantear. Pues seguramente, porque la solución no solamente va a ser una, como tú decías, no va a haber una única solución. Esto es multifactorial. Tú en tu TFG has utilizado 3, 4, 5, has establecido varios modelos, has ido descartando variables, pero bueno, hay variables demográficas, variables culturales, variables sociales, variables económicas, financieras. Es un tema muy complicado. A los españoles nos gusta el ladrillo. El 72% de la población es propietaria, que es una cifra mucho mayor que otros países. Claro. Lo que hablábamos. Hay una parte cultural, ideológica importante que hemos heredado de generaciones anteriores. Totalmente. Y la cuestión es, tenemos que, o yo lo veo de esta forma, ¿no? ¿Cuál es la realidad de hoy en día? Es lo que hablábamos. ¿Me interesa más pagar un alquiler o me interesa más tener una propiedad? Pues cada uno en función de su situación. Claro, de sus expectativas. Irá buscando claro, una... Las expectativas adaptativas. Las vamos ajustando en función de las circunstancias que vamos viviendo. La vida misma. Sí, y se está planteando ya la forma de vivir de las personas mayores, del boom generacional que va a llegar ahí, también de que no van a querer vivir solos en un piso o un tal, se están hablando también del co-living, de sitios donde compartir. Claro, eso va a cambiar también las estructuras. Claro, la percepción y las expectativas de la vivienda no es lo mismo en una persona joven que en una unidad familiar clásica de matrimonio con hijos, que una persona que vive sola, de la tercera edad. Pues sí. El tema por ir terminando, el tema de la hipoteca inversa, esto que he escuchado yo un poquito, no estoy muy puesto, pero que era como que recupera el banco ese inmueble cuando, o sea, tú ya lo has pagado, ¿no? Pero luego pactas como esto, te va dando dinero el banco a cuenta de que cuando fallezcas recupera ese inmueble, ¿no? ¿Eso puede afectar o estar dentro de variables como que puedan afectar a la demanda? ¿No? Eso ya está en el mercado a día de hoy. La hipoteca inversa, no sé si es porque lo realizaron los bancos, pero está el concepto de nuda propiedad, vender la nuda propiedad del inmueble, que pues inversores, fondos, empresas que se dedican a esto, que básicamente lo que hacen es, como tú bien decías, oye, yo pacto contigo un precio, tu inmueble vale tanto, ¿no? Entonces ese precio yo te lo voy a ir pagando en rentas como complemento de la pensión, y con la condición de que tú puedas utilizar el inmueble. La casa sigue siendo, tú tienes el usufructo, el uso y disfrute de esa propiedad, pero en el momento en el que fallezcas, la propiedad en ese momento pasa a ser mía, por tanto cuando fallezcas yo tengo el acceso a esa vivienda. Bueno, pues es una alternativa que da una oportunidad a esas personas que lo único que tienen es una casa y que pues dicen, oye, yo no quiero o no puedo aguantar con esta propiedad porque la pensión que tengo, o no, yo quiero un capital a día de hoy para gastármelo, para vivir, para disfrutar de mi pensión. Y es una alternativa que
te voy a decir la verdad, no es que esté todavía muy extendida. Sí que es verdad que existe, que se está haciendo, hay empresas que se dedican a esto y probablemente haya bancos que también, pero no está muy extendida todavía en el mercado. No me atrevería a decir qué porcentaje de propiedades pueden salir a la venta con este sistema de nueva propiedad, pero bueno, es una alternativa, porque hay, bueno, no sé si conocéis a José Elías, es un empresario, antes, sí. También lo habéis comentado, pues yo lo sigo bastante, o lo seguía bastante, sobre todo al inicio, ¿no? Y él tiene una empresa de nuevas propiedades y bueno, él lo dice siempre, dice, los abuelos van a compartir piso, van a acabar compartiendo piso. Y es una realidad a la que nosotros culturalmente puede que no estemos preparados, ni siquiera, pero no, puede que llegue un punto en el que va a decir, esto es lo que hay. Adaptarnos. Correcto, nos vamos a adaptar. Pues sí. Ok, ¿quieres hacer...? Sí, creo que está sacando, el juego de las preguntas. Bueno, aquí hay una diferencia generacional importante. ¿Esto qué es? Mira, Esto nada. Esto con chupitos, ¿habéis visto? Sí, eso molaría también. Si te equivocas... Y con tarjeta para salir. Y luego nos quedamos aquí dentro. Que, por cierto, igual nos quedamos, como no nos demos. Sí, la verdad es que sí. Pero bueno. Adelante. Te proponemos un juego. Te planteamos 5 preguntas. El origen, el motivo es... Hay una diferencia generacional, ¿vale? Entonces... muchas veces en nuestra sociedad partimos de unas premisas que nosotros hemos adquirido de nuestros abuelos, de lo que estamos hablando, y nosotros ahora las hacemos propias, las adaptamos, y vosotros que sois pues, la nueva generación del futuro, ¿vale? Pues a lo mejor tenéis otra percepción. Entonces, hay unos temas que son importantes en nuestra sociedad y me gustaría saber cuál es tu percepción, vale, a partir de unas decisiones que tú vas a tomar, a partir de unas respuestas que tú vas a dar. Entonces, te planteamos 5 preguntas de temas que son actuales. Son preguntas que te ponen en situación y te vamos a dar 3 o 4 respuestas. Tú puedes elegir una y luego te diremos con qué porcentaje de población estás alineado en función de lo que nos ha dicho la IA. ¡Ay, qué juego más chulo! ¿Vale? Y las respuestas son, según la IA, son las respuestas que daría la generación Z. ¿Vale? Si no quieres responder porque es una pregunta comprometida, dices paso palabra y ya está, ¿vale? Pero si tú quieres responder... Yo a todo. Yo me apunto un bombardeo. Vamos a prender el fuego. Te lanzo la primera, ¿vale? ¿La quieres plantear tú? Adelante. No, hombre, no, tira. Vale. Con tu voz mucho más... ¿Qué trabajo aceptarías? ¿El que te ofrece más flexibilidad horaria? ¿El que te permite viajar más? ¿O el que te ofrece hasta un 50% más de salario que los 2 anteriores? Con esas condiciones, el que me ofrece más flexibilidad horaria. Sí, muy bien. Es buenísimo. Sí, oye... Es que hace poquito hablaba con un CEO de una empresa de comercialización de frutas y tal, internacional, y me decía que en sus entrevistas le estaba sorprendiendo porque los perfiles para contratar ponían esto sobre la mesa. Claro. En la primera entrevista. El tema horario, flexibilidad y tal. Claro, y se sorprendía el decir, coño, en una primera entrevista no estaban planteando el currar a saco, sino... No, claro, en nuestra generación, acababas la carrera y te cogías a un clavo ardiendo. Y a 12 horas se hacía falta. Y a 12 horas se hacía falta. Pero está genial, está genial. Claro, muestra un cambio. ¿Cómo estás alineado con el...? Yo voy a responder, por así decirlo, con solo lo que me estáis preguntando. Si me dierais más condiciones, muy bien, esa es la idea. Pero con lo que me estáis planteando... Es muy poca información, es con lo que hay. Es la gracia del juego. Al final yo lo estoy trayendo a mi situación. Sí. Digo, flexibilidad horaria. Flexibilidad horaria. Muy bien. Yo debo tener algo de juventud me debe quedar, porque yo algo también la flexibilidad horaria para mí lo valoro mucho. En la patilla de la derecha. Sí, ¿verdad? Bueno, pues que sepas que según la IA, el 55% de la generación Z también daría esa respuesta. Que, por cierto, son respuestas que la ha buscado la IA a partir de informes que me los ha referenciado, ¿vale? De Injuve, el Instituto de la Juventud, estudios de consultoras y todo eso. Vamos, que parece ser que está respaldado por no me extraña. documentos. No me extraña. 55% estaba ahí. Yo de la opinión de la gente que tengo alrededor también... Valoráis. Next one. ¿Cuál crees que es la mayor preocupación que tiene hoy en día tu generación? Opción A, la incertidumbre económica, pues vivienda, inflación, un empleo estable, el impacto de la IA y cómo va a cambiar los trabajos, la salud mental, estrés, ansiedad, depresión, o la crisis climática y la sostenibilidad.
Pues te diría que ninguna de estas. Muy bien. Nadas a contracorriente. Exacto. Te diría Como que dice ninguna- uno de los eslogans de Eden. Me te parece diría muy que bien. ninguna Se de sale de la estas. caja, que es bueno también. Sí, señor, sí, señor. Muy bien. ¿Se te ocurre alguna otra? Sí, temas relacionales. Qué ¿Temas bueno, relacionales? ¿En qué sentido? Como preocupación. Amistades, familia, pareja. Pero ¿es preocupante? ¿Crees que eso es preocupante? No es que sea preocupante, pero es el tema que les preocupa. O sea, no es que tenga una mala situación, pero sino de qué hablas. No hablas tanto de, oye, como el cambio climático. Bueno, pues sí, lo mencionas. Mencionas cómo va la IA. Nosotros, la IA es algo que ya casi, sabemos sí. o sea, lo usamos todo Está el rato. integrado, claro. Fuimos los primeros, lo planteáis fuimos como los primeros opción. en usarlo. Claro. Lo usábamos cuando nadie, y vas aprendiendo de lo que te van diciendo. Pero pues te preocupa pues tu familia, te preocupan tus amigos, te preocupa tu pareja o la posibilidad o no de encontrar pareja. Y yo creo que las conversaciones de la gente de mi edad casi siempre van por ahí. Qué bien, qué buena reflexión. Sí, y cómo contrasta también con el uso de los móviles y de tal, que hay estudios ya que están demostrando una especie de incomunicación. O sea, ya la peña a veces no se habla, se comunica por escrito, claro, y a nivel relacional puede afectar. Sí, por eso te digo que es un tema muy amplio, ¿no? Que podríamos decir obvio, más obvio. o sea, en un tema más positivo, más negativo, más de quedarse sin amigos, más de quedarse sin pareja, de que tus padres no te quieren, pero yo creo que la mayoría de las conversaciones, pues al final pero es que también es lo lógico, ¿no? Pues lo que importa, pues las relaciones. Ya, le encontré una asociación tal vez con lo de salud mental. Sí, tristeza, de hecho, yo iba a decir esa, pero Sí. he preferido salirme. Muy bien, No, muy bien, muy bien, me genial. parece muy bien. Genial, genial. Pero es que ahora eres el alcalde de un municipio de la costa andaluza. De la costa andaluza. Sí, andaluza. Y tienes un presupuesto limitado, ¿vale? Y debes elegir entre construir una incubadora de empresas o un centro de acogida para inmigrantes. ¿Qué priorizarías? Construiría una incubadora de empresas. Sí. Clarísimo. Muy ¿Por qué? bien. Porque tengo clarísimo que esta incubadora de empresas va a dar lugar a proyectos que permitan crecer el... Igual emprendimiento en parte el ADN. social. Vamos, ¿no? es que Claro. es lo que me han enseñado. Pero además me lo creo. O sea, Claro. chapó. Además me lo creo. Me creo que el emprender, el crear empresas vaya a dar futuro a esos inmigrantes Claro. que vengan luego y que puedan tener, que se puedan construir casas, Ujú. que se pueda ofrecer trabajos en fábricas, en Total. universidades. Es una solución a largo plazo. Es una solución a largo plazo Muy y bien. nos cuesta mucho a los seres humanos el largo plazo, ¿eh? Mucho, es verdad. Tenemos eso, yo soy largo Somos cuartoplacista. yo soy largo placista. cortoplacistas. Yo intento siempre ser largo placista. Ujú. Bueno. Siempre, siempre, siempre. Todo el tema de... Y a mí mira que mi padre me lo dice últimamente siempre, ¿no? Porque luego, por temas de salud, ve que se está haciendo mayor y dice, Tete, hazlo ahora todo lo que puedas. Mm. Todo. Si te tienes que ir de viaje con tus amigos, vete. Tienes que trabaja, pero todo lo que puedas, hazlo. Mm. Y digo, sí, papá, pero yo quiero llegar donde estás tú y cuando quiero llegar con unas condiciones. Qué bueno. Bueno, Y a los mayores hay que hacerles caso. hay que hacerles Hay que caso. hacerles caso, Sí, ¿vale? Sí, sí. Hay que, en la vida, balance. Y dice Rosendo. Pero su perspectiva es muy buena. Ni negro ni blanco, ¿no? Es No, un... claro, muy muy bueno. buena. Muy bueno. Hace poquito veía, no sé en qué podcast y tal, que hablaban de que gente que ha hecho, tiene éxito económico, ¿no? Que ha ganado mucha pasta y tal, era por su visión largo placista. Ujú. Qué bien. Era más que nada por esto. Rosendo dice, nunca os hagáis viejos. Rosendo, un cantante, a lo mejor no lo conoces, pero bueno, ya retirado. Ya se ha hecho bien. Vamos a continuar. Bueno, por cierto, a ver, ¿cuál crees que es la mayor preocupación a la anterior? Pues mira, resulta que el 40% a la pregunta anterior responderían la incertidumbre económica. La incertidumbre económica. Sí, sí, la vivienda. Y luego, en cuanto a esta pregunta, entre el 70 y el 75% de la generación Z diría la misma respuesta que tú. Me alegro. Sí, apostarían por el desarrollo económico local. Sí. Incluso lo pone aquí, que no lo había leído yo, pese a, lo hemos preparado y yo no lo había leído, porque perciben que es una solución a largo plazo. Muy Ahí bien. está. Vale, y entonces ahora, ¿qué haces en tu tiempo libre? ¿Qué consumes más? ¿Podcast y vídeos sobre emprendimiento o finanzas? ¿Series, películas en plataformas tipo Netflix, HBO, etcétera? ¿Redes sociales, TikTok, Instagram, YouTube? ¿O libros, revistas, prensa? ¿Qué consumes más? Lo que consumo más
es tema de podcast, vídeos sobre finanzas. Es que de raza le viene el galgo. O sea, es que a mí me gusta. Entonces es una forma de que... ¿Por qué? ¿Porque aprendes? ¿Porque te entretiene? Claro. Porque me gusta, o sea, me gusta, pienso que lo he estado... A mí me gusta mucho también... A mí me gustaba mucho la filosofía en bachiller y me gusta mucho darle vueltas a las cosas, ¿no? Entonces me he dado cuenta que el dinero al final está en la vida y el dinero es un método de intercambio, de valor. Uh-huh. El dinero... Aprobó economía. Introducción a la economía. Está bien, es una de las 3 funciones del dinero. Correcto. Y además el dinero en nuestra sociedad no está respaldado por nada. Uh-huh. El dinero es confianza. Muy bien. Sí. Confianza pura y dura. Fiduciarios. Sí. Entonces, vas viendo que el dinero sirve para intercambiarlo por cosas. Uh-huh. Por tiempo, por experiencias. Y entonces... El dinero forma parte de nuestro sistema y es muy importante saber y entender sobre el dinero. Entonces, ¿consumes podcasts relacionados con finanzas, dinero, sí, inversiones, mercado inmobiliario? Mercado inmobiliario, finanzas. Hay uno muy bueno que no es un podcast, es un programa porque, queramos o no, Uh-huh. de Estados Unidos viene un montón de cosas Sí. y podemos aprender muchísimo. Y hay un programa que es el programa de Dave Ramsey, que es una persona que atiende llamadas de la radio. Lo que pasa es que ahora ha saltado a redes sociales, ¿no? Pero originalmente eran llamadas de radio Uh-huh. que le hacían a su programa sobre personas que estaban en situaciones financieras complicadas Uh-huh. o tenían cuestiones financieras. Uh-huh. Entonces él, mientras respondía a estas personas, les decía pues un poco pues qué visión tenía él, porque él ha sido una persona que había tenido problemas de dinero, se arruinó. Uh-huh. Y entonces aprendes que el dinero Uh-huh. todos lo necesitamos para vivir, todos tenemos una relación con el dinero y al igual que con la salud, al igual que con la educación, pues tenemos que tener, yo pienso que es muy importante que aprendamos de la formación. Pues de mira, dinero. estás alineado con el 10% de la población de la generación Z. Por una parte me preocupa. El que más, redes sociales, TikTok, Instagram, pero es YouTube. mucho mejor que no Pero, está alineado. pero a través de redes Sí, sociales. sí, Pero te digo claro. una cosa, pero a través de redes sociales. Claro, Ajá. claro. A través de YouTube o a través de... A través de YouTube, a través de Es el cosas. uso de esas redes sociales. Es la el uso. diferencia, que no sea un, Sí, eso un es. scroll infinito. Te planteo la última. Vamos. Eres el CEO de una empresa de moda rápida, ¿vale? Y sabes que contaminas, Ujú. pero das trabajo a miles de personas. Ujú. ¿Qué cambiarías? ¿Subirías los precios para ser más sostenible aunque pierdas clientes? ¿Aplicarías una estrategia de greenwashing? ¿Vender colecciones eco sin reducir la producción? ¿O no harías nada? ¿Piensas que el problema es del consumidor y no es mío? Es libre el consumidor de comprar donde quiera. No, intentaría lógicamente cambiar la producción y hacerla más sostenible porque se puede, Uh-huh. porque hay marcas que lo hacen. Daría lugar a un incremento de precios. Daría lugar a un incremento de precios y probablemente daría lugar a un rebranding y a un montón bien. de... Pero al final Qué bien. tenemos que elegir y tenemos en todo. Tenemos la elección de hacer las cosas bien o hacer las cosas mal y no podemos elegir hacer las cosas mal perjudicando a otros. Porque yo... Totalmente. Otra vez la visión a largo plazo. Si no las es solo la hacemos mal visión ahí, a largo plazo, sino la moral de cada uno Obvio. y la ética de cada uno. Uh-huh. Yo me he dado cuenta que últimamente que quiero rodearme de buenas personas. Qué bueno. Quiero rodearme de buenas personas, no quiero estar rodeado de gente que sea la mejor Uh-huh. a nivel profesional, Y que tus valores y los de ellos pero que sean unos Uh-huh. no estén alineados. Está que sean clarísimo. personas desagradables con las que no Ujú. quieres compartir tú. Porque hay que vivir tranquilo, hay que vivir, vosotros hacéis esto porque bien. os gusta, porque yo no sé de cuánto tiempo os conocéis, pero os conocéis y sabéis que la otra persona, pues con sus cosas buenas y malas, pero es una buena persona. Sí. Y por eso estáis haciendo las cosas juntos. Uh-huh. Y me parece algo muy importante a tener en cuenta. Me va a hacer llorar.
No, pero si no es por hacer llorar, ¿eh? A mí me está enamorando. ¿Yo qué quieres que te diga? No es para hacer... De aquí va a salir un inversor, ¿eh? Yo ya te lo digo. Luego aporta... Eso ya lo comentamos. No tengo ninguna duda. Me encanta lo que estás diciendo, tío, porque es que estoy muy cansado. Quizás nuestra generación sufrió demasiado el lobo de Wall Street, tío. Y escuchar esto en tu generación me encanta, porque estáis recuperando cosas que yo... lamentablemente las echaba de menos. Y pues... yo que vibro con todo lo que estás diciendo, no sabes cómo me emociona, tío. De verdad, chapó. Luego te encuentras a gente dando una charla, yo qué sé, a un Víctor Coopers diciendo que uno de los valores es la honestidad, es ser bondadosos. Lo explican hasta los budistas y digo, pero ¿cómo tenemos que explicar que eso se tiene que hacer? Coño, eso tendría que estar ya dentro del ser humano. Entonces, me parece muy bonito que lo estés como remarcando, ¿no? ¿Te viene de educación? ¿Te viene de la familia? ¿Te viene del centro? ¿Te viene de todo, me viene un poco de todo. Al final, las personas nacemos con... tenemos una parte de la personalidad que viene marcada por nuestro carácter y la otra parte de la personalidad viene marcada por una es el carácter y la otra son las experiencias que vamos adquiriendo, pues familia, educación, cultura, contexto social, y luego las experiencias de cada uno. Bueno, yo soy una persona, ya os lo he dicho, muy inquieta. Yo he estado viviendo solo en el extranjero porque desde pequeño, yo a los 15 años ya le estaba diciendo a mi madre, mamá, yo me quiero ir de casa y me quiero ir a un país de Europa. Qué disgusto. Qué guay. Pero mi madre, he tenido la suerte de que mi madre también quería que lo hiciese. Qué guay. Me quiere con locura y cada vez que volvía a casa, atenciones, pero siempre me ha abierto las puertas. Claro, a la larga te iba a ir bien. Quizá porque a ella le costó mucho que se las abriesen. Dijo, yo no voy a cerrar las puertas o no voy a ponerle impedimentos. Muy bien. Porque luego Chapó para tus padres, les saludo desde aquí. verán el podcast. Pues que sepas que prácticamente la mitad, poco más, entre el 55 y 60%, optaría por la misma opción. La otra mitad, pues una de las dos estrategias. Así que, bueno, nos hacemos una idea de por dónde van las nuevas generaciones en estos temas y hay otros temas trascendentales que marcarán nuestro futuro como país. Me ha encantado. Pero bueno... Es lo que os decía antes en el previo, ¿no? La sensación esta de tener hambre, que ya lo decía Steve Jobs, y verlo en vosotros, y verlo que es una hambre acompañada de valores, me parece, de verdad, muy bonito de ver. Sí, al final en la vida hay un vaso y tenemos que verlo medio lleno, medio vacío, y eso ya lo decidimos nosotros. Y con el tema de la vivienda, que es el que hemos hablado, pues lo tenemos que ver y tenemos que ver las cosas negativas para decir qué cosas positivas hacemos para solucionar este problema. Muy bien. Oye, veo que se acerca la señora de la limpieza. Lo vamos a ir. Y no sé si es que nos van a llamar a la puerta y nos van a tirar. Es el momento. ¿Sabes qué pasa? Están sintiendo el calor de la hoguera porque le hemos metido tanta leña, ¿no? Sí, que dicen, oye, aquí bajar un poquito. Sí, la verdad es que sí. Mario, ha sido un placer, de verdad. Yo creo que esto, como decían estas películas viejunas, puede ser el principio de una gran amistad. A mí me encantaría. Muchas gracias por venir, de verdad. Y si te parece bien, cerramos, ¿verdad? Lo cerramos aquí. Gracias por venir, Mario. Julián, Amadeo, muchísimas gracias a vosotros por la invitación. Seguro. Un placer. Gracias.